Hola a todos, soy Raúl Ortiz, bienvenidos a un nuevo vídeo de R para muy principiantes. Seguimos con la serie dedicada a la estadística básica agronómica. En el vídeo de hoy abordaremos el concepto de normalidad de datos y veremos cómo se analiza este parámetro tanto visual como estadísticamente. Además, realizaremos los distintos tests tanto partiendo de vectores como de data frames. Antes de usar un t-test debemos comprobar si vamos a hacer un test de una sola muestra, si los datos están normalmente distribuidos. Si no lo están, tenemos que hacer un test de Wilcoxon, un test no paramétrico, y si lo están podemos hacer el t-test. Si vamos a hacer un test de dos muestras independientes, tenemos que ver si las muestras de los dos grupos comparados siguen una distribución normal, y también si las varianzas de las dos muestras son iguales o no. Si lo que vamos a hacer es un test de muestras pareadas, tenemos que comprobar si la diferencia de las muestras de los dos grupos están normalmente distribuidas. Estos supuestos deben tomarse en serio si queremos llegar a conclusiones fiables. ¿Cómo comprobar la normalidad de los datos? Bueno, pues con una cantidad de datos de muestra suficientemente grande, la violación del supuesto de la normalidad no debería causar mayores problemas. Esto implica que podemos ignorar la distribución de los datos y usar pruebas paramétricas si estamos tratando con muestras de gran tamaño. El teorema del límite central nos dice que sin importar el tipo de distribución que tengan la población, la distribución de la muestra tiende a ser normal si ésta es lo suficientemente grande. Sin embargo, para ser constantes, la normalidad puede ser comprobada mediante inspección visual con gráficos de normalidad de tipo histogramas o cuartil-cuartil o gráficos de densidad. También podemos comprobar la kurtosis y la skewness, que son el achatamiento y la asimetría de las curvas, y también mediante pruebas de significación tipo Shapiro-Wilk o Kolmogorov-Smirnov. La inspección visual es siempre recomendable, pero no es fiable. Lo mejor es usar un test de significación para comprobar la distribución de la muestra con una normal, para determinar así si los datos muestran una desviación seria de la normalidad. La hipótesis nula o de partida de estas pruebas es que la distribución de los datos de la muestra es normal. Si la prueba resulta significativa, la distribución no es normal. Es importante incidir que la normalidad está influida por el tamaño de la muestra. Muestras pequeñas normalmente pasan la prueba. Sin embargo, es importante combinar la inspección visual con las pruebas de significación para tomar la decisión correcta. Las pruebas de normalidad y el resto de supuestos deberían comprobarse antes de continuar con la prueba principal. Sin embargo, en investigación médica, por ejemplo, la normalidad de los datos es más una excepción que una regla. En estas situaciones se recomienda usar métodos no paramétricos, como la prueba de Wilcoxon para dos muestras, en detrimento de los paramétricos. Vamos a ver un ejemplo para la comprobación de la normalidad partiendo de vectores. Generamos algunos vectores. Establecemos una semilla para que al reproducir el ejemplo salgan los mismos datos. Y ahora vamos a hacer un método visual de comparación de estas muestras. Voy a preparar unos histogramas y unas líneas de densidad también que se solapen con los histogramas. Y además vamos a preparar también los gráficos cuartil-cuartil, y todo esto lo voy a poner de forma que queden ordenados los tres histogramas arriba y los tres QQ-plots debajo de cada histograma. Vemos como cuando los datos tienen una distribución, vamos a ampliar esto un poco, los datos tienen una distribución normal, pues en el diagrama QQ-plot se ajustan a la línea que surca la diagonal del gráfico. Sin embargo, cuando tienen una kurtosis, o es decir, una cola hacia la izquierda o hacia la derecha, primero que la línea ya no se ajusta tanto a la diagonal, sino que está desplazada hacia uno de los extremos. Y luego los datos, el dibujo que realizan los datos, no se separa en cierto grado de la línea esa que marca la normalidad. Podemos comprobar la kurtosis y la skewness mediante una serie de pruebas o de comandos en R. En teoría nos da una idea
la kurtosis de lo picuda, que es una curva de una distribución. El valor de kurtosis se hace mayor cuanto más picuda es la curva. Las distribuciones se describen como mesocúrticas, leptocúrticas o platicúrticas si sus kurtosis son cercanas a 3, normal, superiores o inferiores respectivamente. Vamos a cargar el paquete qqplot y llevamos la librería. Y ahora vamos a ver cómo serían esas distribuciones. Vale, pues aquí tenemos una muestra de las distribuciones. La línea negra sería una, según la kurtosis se describiría como leptocúrtica. La línea azul mesocúrtica, que correspondería con la normal. Y la platicúrtica es más achatada o menos picuda que la curva que realiza la distribución normal. Para que en la descripción de los datos aparezca la kurtosis o la skewness, podemos instalar el paquete seek. Ahora, y pedir que mediante el comando describe nos dé una descripción de nuestro vector de datos normales. Tenemos aquí como, por ejemplo, que la kurtosis es casi 0 y la skewness también. El skew es 0,06. ¿Qué es la skewness? Pues es la simetría de la curva, como ya he mencionado antes. Vamos a poner un par de ejemplos de distribuciones con distintos tipos de simetría. Este tendría una cola en la izquierda y este una cola hacia la derecha. Podemos describir los datos, por ejemplo, del vector que tiene la cola a la izquierda y vemos como la skewness es negativa. ¿Cómo hacemos la prueba de normalidad, por ejemplo, con el test de Shapiro? Pues cuando partimos de vectores, lo hacemos mediante el comando shapiro.test y el nombre del vector, ¿vale? El Shapiro test lo que analiza es la normalidad y se considera como hipótesis nula que los datos sí proceden de una distribución normal y como hipótesis alternativa que no lo hacen. El p-value de estos tests indican la probabilidad de obtener una distribución como la observada si los datos realmente proceden de una distribución de una población con distribución normal. Este test se emplea para contrastar la normalidad cuando el tamaño de la muestra es menor de 50, algunos autores dicen menor de 30. Para muestras grandes, el equivalente al Shapiro test es el Kolmogorov-Smirnov. Vamos a ver lo que nos dice el Shapiro test del vector datos normales y el de cola izquierda. Pues que el p-value de este test para el vector datos normales es mayor que 0,05, así que podemos decir que con un 95% de probabilidad es un vector con datos normales, y el de cola a la izquierda el p-value es menor de 0,05, es 0,001, así que rechazamos la hipótesis nulas y determinamos que los datos de esta muestra no siguen una distribución normal. Vamos a ver cómo se hace la comprobación de la normalidad partiendo de un data frame. En el supuesto que estuviésemos trabajando con el data frame, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a instalar el paquete Agricolae para coger de allí una librería con datos. Vamos a trabajar concretamente con Plant Growth, que viene ya instalada, es un conjunto de datos que viene ya instalado en Agricolae. Vamos a ver, antes de empezar a trabajar, la estructura, el sumario y una descripción. Vemos que el data frame consta de 30 observaciones con dos variables, que es el peso y el grupo. Y dentro del grupo hay tres niveles: control, tratamiento 1 y tratamiento 2, con 10 valores cada uno. Y aquí tenemos pues la media, la mediana, la desviación estándar, kurtosis, skewness de cada uno de esos grupos. Como estamos viendo los requisitos previos que deben cumplirse para hacer un t-test de dos muestras, vamos a seleccionar solo dos grupos
el de control y el de tratamiento de nuestro data frame plant growth, y le vamos a llamar plant growth 2. Para eso hacemos un subset cuando plant growth, el grupo, cuando en el data frame plant growth el grupo sea control o tratamiento. Vale, y aquí tenemos nuestros datos del control 10 y otros 10 datos del tratamiento 1. Vamos a empezar con el método visual del data frame. Para eso instalamos la librería dplyr y vamos a calcular los interceptos y las pendientes de las distribuciones de cada grupo. Aquí tenemos las pendientes y el intercepto. Y con esos datos llamamos a la librería ggplot2 y hacemos los gráficos cuartil-cuartil. Aquí los tenemos, nuestros datos, la línea que marca la normalidad de referencia y tanto del tratamiento 1 como del tratamiento 2. También vamos a hacer los histogramas para ver qué forma tienen esos datos. Vemos que parecen normales. Aquí está esta barra que, si os fijáis, se correspondería con los dos datos estos que más se separan de la normal. Y también podemos ayudarnos del paquete cowplot para poner todos esos gráficos en un mismo objeto de representación, y así podemos copy no open, podemos ver tanto el qqplot como el histograma como el gráfico de densidad, todo en una única visual. Y ahora los test estadísticos partiendo de un data frame. El de Shapiro-Wilks lo podemos sacar escribiendo shapiro.test plant growth 2, que es nuestro grupo de datos, y cuando la variable weight, el grupo sea igual a control, ¿vale? Nos va a hacer el Shapiro test de weight cuando el grupo sea igual a control, y nos da este resultado con el estadístico y el p-value. Y si queremos hacerlo de varios grupos a la vez, pues utilizamos aggregate. Ahora aquí no me lo va a mostrar porque no sé por qué motivo me falla pero bueno, lo enseño en la consola, que me va a dar igual. Aquí estoy en aggregate y aquí están los datos en la consola. Como vemos, muestra en una tabla los datos del estadístico y del p-value. Veis que coincide con el que habíamos hecho previamente, 0,9566815 y 0,7474, pues es este de aquí. Y estos serían los del estadístico y el p-value del tratamiento 1. Para hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov con la modificación de Liliford de un data frame, nos valemos del paquete NORTEST, ¿vale? Antes recordamos que este test de Kolmogorov-Smirnov se emplea para contrastar la normalidad cuando el tamaño de la muestra es mayor de 50 o de 30 según los autores. Para muestras grandes es equivalente al test de Shapiro-Wilk. A pesar de que se alude al test de Kolmogorov-Smirnov como un test válido para contrastar la normalidad, esto no es del todo cierto. Kolmogorov-Smirnov asume que se conocen la media y la varianza poblacional, lo que en la mayoría de los casos no es posible. Esto hace que el test sea muy conservador y poco potente. Para solventar este problema se desarrolló una modificación del test conocida como modificación de Liliford, y este asume que la media y la varianza no son conocidas y está especialmente desarrollado para testar la normalidad. Así que una vez hecha esa introducción, pasamos directamente a hacer el test, el Lili test. Pues, recordad, porque hemos instalado el paquete NORTEST, y para hacerlo solamente
de un grupo, pues hacemos la misma formulación de antes, y también podemos trabajar con aggregate para hacer el mismo test agrupando los datos según una variable. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de normalidad? Ya para terminar, bueno, pues es importante resaltar que cuando se habla de que la normalidad influye principalmente en los test paramétricos, el t-test y ANOVA, y que esa distribución no se refiere a los datos de nuestro ensayo, sino a los residuos de nuestro modelo de ajuste, cuando se habla de ANOVA. En caso de que las muestras no se distribuyan de forma normal, pero se tenga la certeza de que las poblaciones de origen sí lo hacen, entonces los resultados obtenidos por los contrastes paramétricos sí son válidos. El teorema del límite central permite reducir los requerimientos de normalidad cuando estas muestras son suficientemente grandes, como ya hemos visto en vídeos anteriores. Y si no se cumple esta premisa de la normalidad, hay que recurrir a test de tipo no paramétrico como el Wilcoxon. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Por mi parte ha sido un placer como siempre. Si os ha gustado, compartidlo o dadle a me gusta para que pueda llegar a más gente. Saludos a todos y a todas.